En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Real Academia del Pop, este programa, podcast y también lecciones dedicadas a confrontar puntos de vista, a comentar y a hablar sobre lo que es este género musical que tanto nos gusta, la música pop. Tengo aquí a mi lado al alumno que se ha portado muy bien, ha estado muy estudioso, incluso él sugirió el tema de hoy. Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestro Luis? Estoy muy bien y entusiasmado por el tema que vamos a hablar hoy. El primero de una serie de episodios que nos vamos a dedicar, que se va a tratar de, bueno, ya voy a iniciar, de la música pop, sobre todo con cantantes mexicanas y mexicanos que pues nos han inspirado y nos han motivado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Sí. De hecho, lo estamos haciendo en esta ocasión porque se vienen las fiestas patrias, entonces qué mejor tema que decir, estamos en pleno septiembre, entonces vamos a hablar de estos artistas mexicanos, vamos a comentar sobre creadores nacionales de este país que nos ha visto nacer aquí al alumno y a mí. Entonces de eso vamos a tener estos programas, no todos, o sea, y tampoco van a estar seguidas las series. Hoy empezamos con el primer personaje, que yo creo que aquí ya pueden ver más o menos de quién se trata. Y vamos a estar hablando un poquito más a lo largo de este programa. Así es, pues vamos a darle inicio a esta gran serie que me emociona muchísimo de los artistas que vamos a ir hablando. Vamos a comenzar con una cantante, una intérprete pues ya muy conocida dentro del territorio mexicano, que pues no solamente ha sido exitosa en la música, sino que también en el género de las telenovelas se ha vuelto un símbolo, una gran referencia, ¿no? Y pues a partir de su trilogía de Marías, desde Marimar, María Mercedes, María del Barrio, pues tenemos a esta gran referencia mexicana que es la más ni menos Thalía. Y estamos hablando de Thalía. ¿Sabes el nombre completo de Thalía? Esa es una pregunta otra vez de trivia. Sé que tiene por ahí un Sodi. Debe tener un Sodi por ahí. Y ya, o sea, yo no me sé todo el nombre completo. Su nombre es Ariadna Thalía Sodi Miranda. Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, es nacida en la Ciudad de México, tiene 4 hermanas, ella es la menor. ¿Quién es la mayor? ¿Quién fue su hermana mayor o quién es su hermana mayor? Su hermana mayor debe ser Laura Zapata, ¿no? Exacto. Laura Zapata, que ella, sabemos que en estos momentos, este programa va a estar dedicado más a la música, no nos vamos a meter tanto en los chismes, pero en cuanto al chisme sí se habla mucho de que, al menos Laura sí lo dice, que ella fue como que la que inspiró, la que motivó un poquito a que Thalía se metiera ya al medio, porque pues ella sí había empezado desde hace muchos años atrás como actriz, haciendo cosas muy serias en teatro, en la UNAM y todo esto. Para la época en la que Thalía empezó a principios de los 80s, ella ya tenía una carrera que había desarrollado en las tablas, tal vez no había explotado todavía en las telenovelas, pero sí ya había trabajado, era como que el miembro de la familia que ya estaba un poquito enfocado en lo que era el medio artístico. Y qué bueno, ¿no? Que tuvo esa preparación previa Thalía, a partir de lo que hacía su hermana, o de lo que sea que pudo haber aprendido ya por su familia. Pero eventualmente vino este gran grupo conocido por todo mexicano y también en Latinoamérica, pues que es Timbiriche, ¿no? Esta fue ya para mí, esta fue como la fábrica o el think tank de otros artistas de su edad, jovencitos, niñitos, de, no sé, 13, 15 años,
y que ella ya metiéndose un poquito más tarde a este proyecto, pero que realmente la impulsara y que la empezaran a fabricar como un artista, ¿no? Y eso fue lo que inició con ella, ¿no? No sé si algo previo ya hecho antes o... Eso que me preguntas, no, Thalía no empezó en Timbiriche, pero sí empezó en otro grupo musical. No me sé exactamente bien la historia, sí la revisé y te la cuento a grosso modo. Ella empezó muy a principios de los 80, había un festival musical infantil que se llamaba Juguemos a Cantar, fue muy famoso en la década de los 80, ahí Lucerito era la conductora y surgieron varios artistas, estuvo Lolita Cortés participando, Lorenzo Antonio fue el ganador de la primera edición y hubo un grupo que primero se llamaba Pac-Man y luego se llamó Din Din, donde Thalía era una de las integrantes. Ella participó en algún momento también dentro de este festival ya como solista y ella ganó de hecho en uno de estos festivales con una canción que se llamaba Moderna Niña del Rock. Era prácticamente preadolescente cuando lo hizo. Este triunfo en Juguemos al Cantar le dio o le abrió la puerta a que empezara a trabajar en la obra de teatro Vaselina, que en la década de los 80, en la primera mitad, un poquito entre 84 y 85, estaba haciendo Timbiriche, que estaba en uno de sus primeros booms, ya como el grupo infantil, todavía preadolescente, todavía no daban ese salto. Era súper famoso, todos los Timbiriche hacían esta obra de teatro y ella empezó haciendo coros, ella empezó haciendo como que nada más, ahora sí que ensamble, por así decirlo, toques de teatro y eventualmente poco a poco fue subiendo hasta convertirse en el personaje principal, el personaje de Sandy en algunas ocasiones, cuando quien hacía ese personaje en la obra original en Timbiriche era Sasha. O sea, Sasha era la que hacía ese personaje. Sasha en la primera generación de Timbiriche era pues, la novia de todos los niños. O sea, era muy bonita, era muy carismática, era la imagen, era así como que la Timbiriche favorita en cuanto a mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que empieza Timbiriche a crecer, se mueve hacia la adolescencia y sus integrantes empiezan a salir. El primero es Ben Ibarra y la segunda es Sasha, que se va a preparar su álbum como solista y quien ingresa en lugar de Sasha ya de una manera ahora sí que muy fluida, por así decirlo, es Thalía. Thalía ocupa su lugar y ella entra de hecho en el séptimo álbum de Timbiriche, Timbiriche 7. Trabaja en 3 discos, bueno, en el 7, en el 8 y el 9 que salieron juntos y luego se hizo un disco sinfónico con los éxitos de Timbiriche. Ahí sí vinieron los anteriores, que pues para este entonces nada más eran Sasha y Benny, y todos hicieron así como que una reinterpretación en sinfónica de los éxitos de Timbiriche, ¿no? Pero ella estuvo prácticamente nada más en estos discos, que fue aproximadamente de 1986-87 a 1989. De ahí ella sale y es cuando se va a estudiar y a preparar lo que sería su primera producción discográfica, que llega en 1990. Entonces puedes decir que la carrera como artista de Thalía empezó siendo integrante de este grupo de Timbiriche, finales de los 80, también tiene esta, como estábamos mencionando, influencia por el teatro, las tablas a partir también de su hermana, pero ya en los 90, después de haber estudiado, de hecho estudió en el extranjero, no estuvo en México, bueno, estudiando fuera, pues ya empieza ya su carrera como solista con el primer álbum que nos vas a enseñar ahorita. Y un álbum también que, bueno, me adelanto un poquito, ya sé que esta información tú la tienes más preparada, pero que se me hace curioso. ¿Por qué? Porque la produce quién más que el mismísimo Díaz Ordaz, Alfredo. Pero bueno, tú nos vas a explicar más de eso ahorita para que entremos en calor a ya la vida solista de Thalía en sus primeros años. A ver, antes de entrar a eso, sí, quiero hacer una confesión que no sé si yo te la he hecho a ti o te he contado esa historia en algún momento. Tal vez sí o no, no sé. Pero a finales de los 80, antes de que Madonna llegara a mi vida, de que Madonna fuera mi ultimate icon, mi super diva y todo eso, quien fue así mi primer ídolo, que tenía incluso hasta mi libro de recortes, mi cuaderno de recortes de revistas y todo, y fotos y así, era Thalía. Sí. Yo en realidad me hice muy fan de Thalía en su época en Timbiriche y sobre todo cuando hizo esto. Ah, sí. A ver, aquí está. Ahí está, mira. Cuando hizo Quinceañera.
Esta telenovela que la hizo con Adela Noriega, producción de Carla Estrada, 1987, según yo, si no mal recuerdo. ¿Fue su primera telenovela? No, ella había hecho antes una telenovela que se llamaba La pobre señorita Limantur, que ella era la hermana de la protagonista. No era un papel tan importante, pero tampoco era así como que planta número 2, no, sí era del elenco, y de ahí hizo Quinceañera al lado de Adela Noriega, que en ese entonces ya era una de las protagonistas juveniles, que de hecho las dos, con este proyecto fue cuando explotaron muchísimo más. Adela Noriega ya también era un rostro conocido, ya había hecho algunas cosas, pero juntas con este proyecto fue cuando explotaron más. De hecho, por ahí dicen que fue a raíz de esto que surgió un poquito la rivalidad con Paulina, porque resulta que como Thalía estaba haciendo la telenovela, no siempre estaba en todas las presentaciones de Timbiriche, y cuando iba, la gente le aplaudía muchísimo, porque pues era la que estaba en televisión, era la que estaba haciendo un personaje, y era un personaje querido. Entonces pues Paulina le empezó a entrar como que un poquito la envidia, y pues por eso empezaron un poquito las rencillas entre las dos, cuando originalmente se llevaban bien, eran amigas y todo eso. Quiero enseñarte algo de este disco. Este disco, de hecho, no sé si tú, aquí no dice, sí, aquí dice, es disco póster. En los 80s había una ¿Tienda o...? No, una tienda. Había una serie que era, no sé si mensual, quincenal, semanal, la verdad no recuerdo, del disco póster. Era una revista disco. Se vendía esto, no se vendía en las tiendas de disco, se vendía en las tiendas, en los puestos de periódico. Y venía junto con un, Mira como esto, que un, o sea, sí, dame esto. como que un librito o una revista pequeña donde venía el póster. De hecho, mira, ve quién viene en el póster. No viene Thalía, viene Adela Noriega. Sí, Adela Noriega era la protagonista de Quinceañera, no Timbiriche. No Thalía, no le digan eso a nadie. Pero sí Thalía era la coprotagonista, sí tenía un papel, o sea, eran juntas las dos, pero sí Maricruz, que era esta Adela Noriega, y Pancho, que era Ernesto Laguardia, eran los protagonistas de Quinceañera, y de allá venía la historia también de Thalía, que era otro personaje, y no te voy a decir cómo se llama porque esa es pregunta de trivia. Entonces, este era el disco póster, y esta canción, de hecho, no la vas a encontrar en ningún disco de Timbiriche, salvo en recopilaciones. O sea, igual en plataformas digitales, en algunas recopilaciones donde viene Quinceañera, pero en ningún disco de estudio de Timbiriche va a venir esta canción de... Porque eso es lo que yo te quería preguntar. Suena mucho a que Quinceañera parece ser el primer sencillo solista de Thalía, pero realmente no lo es. O sea, ya lo tiene, es más con Timbiriche, no es solamente ella, pero parece, ¿no? O sea, eso es... Es que no quiero spoilear mi trivia más al rato porque quiero irme a esos datos un poquito más adelante. Pero sí, no. Quinceañera es un tema que interpretan todas las timbirichas de ese momento, que eran Thalía, Paulina, Alex y Mariana. Que eran las 4 timbiriches que estaban en ese momento. Y de hecho, miren, el disco póster son temas de Timbiriche, o sea, la versión original, la versión instrumental. Persecución en la ciudad, que interpreta Paulina Rubio, y Flash, que esa no sé de quién es esa, no es de Timbiriche, o sí, no sé. Pregunta de trivia, pero no trivia, de una vez vamos a sacarla. Si vemos aquí en Quinceañera, ¿me puedes decir el nombre del compositor, del primero? Álvaro Dávila. ¿Sabes quién es Álvaro Dávila? Dávila, tiene algo con Dávila, no sé. No sé qué con Dávila. Pues sí, ¿no? Pues así se apellida. Álvaro Dávila es el esposo desde hace añísimos, tal vez desde este entonces prácticamente, de Pati Chapoy. Y es el papá de Rodrigo Dávila de Motel. El cantante de Motel. Exacto. Pero bueno, también un músico importante, reconocido, también cantó en su momento en la década de los 80s. Pero bueno. Vamos a irnos ya ahora sí, flash forward, ya sé. Tuvimos el momento más fanboy de el maestro Luis con Thalía. Pero vámonos ya con el 1990, como decía Beto, sale Thalía, el primer álbum de la cantante, producida por su pareja en ese entonces, Alfredo Díaz Ordaz. Una relación muy controvertida. En ese entonces, como no había tantos medios como hoy en día, yo al menos no recuerdo tanto chisme como ya surgió después, de que si las hijas, de que si la ex, que si esto y que el otro. No nos vamos a meter en chismes, nos vamos a meter en la música. Regresó Thalía, diría Raúl Velasco, muy corrientota. Vean el look que tenía. De hecho, mucho el flower power,
Creo que para esta época es donde también fue clasiquísimo ese vestido de los ositos. No sé si lo llegaste a ver. Entre esta y Mundo de Cristal. Mundo de Cristal. Me refiero al diadema, al collar. El talismán. De hecho, hay una canción que se llama Talismán en este disco. Y muy controvertido también por teorías conspirativas, ¿no? Tiene una canción muy, muy sugestiva que es un pacto entre los dos. Uh-huh. De hecho, Un pacto entre los dos fue el primer sencillo de esta canción. Fue la canción que nosotros conocimos de Thalía como solista. Ahora sí. Y fue un shock. Sí, fue un shock muy grande. Ajá. Porque Un pacto entre los dos y su álbum debut, la verdad sí era un disco o una canción, al menos este primer sencillo, era una canción pues, heavy metal. O sea, sí, o sea, bien podía sonar como una canción de un Guns N' Roses, de un Bon Jovi etapa ochentera, porque sí era una canción súper rockerona, pero, o sea, más allá de lo que hacía Timbiriche, o sea, sí era así sí, casi el headbanger. Unos grados, unos niveles más, ¿no? Es que yo siento que Un pacto entre los dos, sí parece un descarte, me parece, un descarte de Timbiriche. Un descarte que pudo haber cantado Eric Rubin, que pudo haber cantado Diego, que pudo haber cantado cualquier otro integrante de la banda de Timbiriche. Pero qué genial y qué padre que lo haya hecho Thalía y que esa haya sido la revolución, el cambio de 180 grados de la carrera artística de Thalía. De hecho, esta canción, este álbum y varias de las canciones fueron escritas por Thalía y Alfredo Díaz Ordaz. O sea, sí, los dos crearon esta música. No, sí hay ciertas canciones rockeronas. Esta fue como que la primera un poquito más en shock. Luego vinieron las más poperonas, por ejemplo Amarillo Azul. O Pienso en ti, que es una baladota total. Yo creo la primera gran baladota de Thalía. Saliva. Sí, Saliva también viene aquí, que fue también el inicio de esta trilogía serie de canciones de fluidos que también fueron muy comentadas en ese momento. Y a mí sí me gusta. Bueno, no. Te iba a decir, a mí sí me gustó mucho este disco. Creo que cuando salió sí me sacó de onda. Sí me sacó de onda. Eso es muy interesante porque tú ahora sí que la vienes escuchando de Timbiriche. Y la amaba. Y bueno, era tu icono principal antes de Madonna, pero tener este cambio radical de género, también ya de letras más maduras y de temas que no escuchabas en ese grupo, era de wow, este cambio, y para mí sí es de aplaudirse, sí es de que sí hubo una reinvención, hubo una evolución de artista, pero... Sí, te digo, a mí sí me sacó de onda. Sí la seguí, pero ya fue un poquito más distinto. Okay. Luego vino el segundo disco en 1991, Mundo de Cristal. Este era un poquito más fresón, por así decirlo, no era tan rockerón, pero sí también era muy distinto a lo que venía haciendo Thalía y a lo que vino a hacer después. Esto también fue producción de ella con Alfredo Díaz Ordaz. El primer tema que salió fue Sudor, siguiendo con la Saliva, pero de aquí vinieron canciones que fueron muy, muy, muy pegadas, como Fuego Cruzado o En Intimidad, que a mí no me encantaban, pero sí eran canciones más rockeronas, pero un poquito más power ballad, por así decirlo. O sea... Y muy tropicales, ¿no? No, tropicales pero no. Sudor sí tiene un sonido. Sudor sí, pero sí. En La Intimidad o Fuego Cruzado no son. Hay una que se llama Bongo. El bombo de tu corazón. El bombo, también digo... Suena... Yo cuando la primera vez que lo escuché, debo admitir que yo no escuchaba mucho de las primeras canciones de Thalía hasta que, pues, me hice amigo de aquí del profesor. Pero, digo, cuando empecé a escuchar esto dije La Sirenita. Mundo de Cristal se me hace muy banda sonora de la película del 89. Y creo que también fue otra evolución, ¿no? De su trayectoria musical. Sí. Aquí yo creo que fue con este disco cuando Raúl Velasco dijo, ya te quitaron lo corrientota. Y eso luego... es otra cosa, perdón que te interrumpa, pero creo que es otra cosa padrísimo de la carrera artística de Thalía. En sus inicios, tener esos vestuarios, y vamos a hablarlo más adelante. Y ya el mechón güero con la cabellera toda castaña, se volvió marca registrada de Thalía eso. Y esos vestidos, como tú dices, los de los ositos de peluche, las florecitas, y vamos a ver todavía más con los álbumes que siguen. Y creo que para mí sí fue la primera representante de lo camp, o de este género que pues juega más con los, no quiero decir mensajes subliminales porque no necesariamente son esos, pero sí con referencias que dices, no me veía
este trajecito de peluches con esta cantante interpretando tal canción, ¿no? O sea, Sí, yo creo que más que, o sea, sí, hoy se ve como que muy camp. eh, y yo quisiera quitarle el término negativo a camp, ajá. sobre todo en este caso. Yo creo que sí era muy visionaria, incluso si Eso. me atrevo a decirlo. Sí. En ese entonces, era de las primeras que se atrevió a hacer esto aquí en México. Y lo hizo bien y a la fecha sigue siendo icónico toda esta etapa. Que para mí, así como Thalía es hiper reconocida por su trilogía de Marías a nivel internacional, yo, como fan de la vieja escuela de estos primeros años que venía de Timbiriche y todo esto, para mí la trilogía de Thalía, mi trilogía de Thalía, es el primer álbum, Mundo de Cristal. Mundo de Cristal, y este otro, Love. No lo tengo en vinilo, sale carísimo, no sé en qué momento lo vayan a reeditar, espero que sí. También estos 3 discos, si tú te metes a Wikipedia y todo eso, que dicen que son los 3 discos que Thalía hizo con Fonovisa. Fonovisa era la disquera de Televisa, pero no era Fonovisa, en su entonces se llamaba Melody. Yo me acuerdo, de hecho Ahí aquí tiene, dice sí Melody. sí la dice en la primera, creo. Y esta Juanes. también dice aquí Melody. Así se llamaba la disquera, también Timbiriche estaba ahí. Y el tercer disco, Love, yo creo que es el cierre de toda esta primera etapa de Thalía, con una música muy popera, sí también con estilos muy vanguardistas para su época. Este disco ya no fue producido por Díaz Ordaz, aquí ya vino la separación. Y de aquí el primer sencillo fue Sangre, que era una balada, porque muchos decían, es que sigue con los temas, sí, pero Sangre no tiene nada que ver con saliva ni con sudor, salvo que es un fluido. Pero en cuanto a letra, es una letra muy romántica, es Muy una letra íntima. muy bonita. Personal. Y la canción Love, yo creo que sí es así como que, a mi consideración, su primer himno gay que pudo sacar, también por la imagen que tenía, con este super corsé que según ella cuenta que se le hizo Mitzi, ¿no? Se lo hizo Sí. Mitzi, que ella es muy, ella tenía su mente creativa desde ese entonces y menciona en diferentes videos de Vogue cuando hablan sobre sus atuendos, que ella tenía una imagen en su cabeza, de repente la dibujaba y todo, y pues ya eso se materializaba a partir de, gracias al diseño de, pues en este caso de Mitzi, que se volvió como el long time collaborator de Mira, la misma Thalía. no tengo el disco completo, pero sí tengo Love como sencillo en remixes, en vinilo. Y ese no tiene mucho que lo conseguí, no me salió tan Y barato. sale el mismo talismán, aquí está de este lado. Exacto, porque era la Pues el signo, ¿no? El signo la de imagen, esta. pues lo tiene aquí en el corsé, mira. Y la portada. Y ahí sigue del el disco. mechón. Love. Este disco luego tuvo una reedición que incluía una canción, que era la canción, ¿sabes cuál? Sí, María Mercedes. Exacto, María Mercedes, porque fue cuando ya empezó a hacer la trilogía de las Marías. Y entonces, a partir de ahí, su carrera tomó otro rumbo. Y entonces le doy la palabra Sí. a Beto, que no sé por qué está tan fascinado con esta etapa, porque creo que todavía ni nacía cuando esto pasó. No, sí, miren, yo tengo que confesarles, la carrera de Thalía, yo pues apenas yo la empecé a consumir a partir del 2002, cuando empezó a sacar sus álbumes, pues Thalía, también el primer álbum que hizo en inglés, gracias a la colaboración que tuvo con el mismísimo Tony Motola, que al final de cuentas fue su esposo. Y de repente se me dio por escuchar en éxtasis. Bueno, además de que estamos celebrando el 35 aniversario de este disco. Y me empecé como... 30, ¿no? 30, perdón. 30 aniversario, sí. Y me empezó a interesar las canciones que estaban dentro de ese tracklist. Y la producción. Yo entiendo que es una producción muy... Es que vaya, muy exótica. Tienen instrumentos de diferentes partes de Latinoamérica, no exclusivamente mexicanos, pero que sí le da esta vibra, este sazón proveniente de una artista latina. Puede ser un artista como a la altura de Gloria Estefan, un artista a la altura de Celia Cruz. Y con Thalía, con este álbum, siento que ella sí se gradúa con honores por por aventurarse a sacar estos géneros, estos sonidos más tropicales, más con salsa, más ese sabor, ¿no? Y
Y creo que sí es un álbum que sí funciona. Además ahorita con toda la fiebre que hay de Tropicoqueta, con esta Karol G que pues viene. Simplemente la primera canción de ese álbum es este dueto casi hecho al vapor, ni siquiera planeado, de ambas cantando la de Piel Morena. Que vamos otra vez con lo mismo. Acabamos de ver el video hace poco y yo les digo, creo que los atuendos de Thalía deberían de estar exhibidos en un museo y deberíamos de estudiarlos ya a partir de ahora como una referencia mexicana, nacional, de cómo se estaba llevando la expresión camp. Es que sí viene camp, sí es camp eso. Y creo que el camp, como tú lo dices, no tenemos que verlo como algo negativo. Sí, tiene esta connotación de llevar las cosas al extremo, de exagerarlas, de subrayarlas. Pero creo que Thalía en todas sus presentaciones y también tomando en cuenta las de sus primeros 3 álbumes, es un gran himno a la expresión artística, al performance y a que el atuendo es un complemento de esa misma presentación. Y bueno, en Éxtasis solamente el brasier con las llaves de agua, el brasier con las velas, esa misma imagen de ella con el cabello relamido, vaya, para mí irradiaba sensualidad, y esta sensualidad que solamente una persona latina, una mujer latina, tiene. Uh-huh. Sí, estoy muy de acuerdo. Viendo el video, sí, efectivamente es una imagen muy... todavía esa Thalía que se atrevía... Porque a la fecha lo sigue haciendo y ha seguido evolucionando y sigue como que siendo este tipo de referente, pero yo siento que en esta parte over the top, creo que terminó precisamente con En Éxtasis. Y mi punto, mi crítica o lo que yo siempre he dicho es de que a mí Thalía como fan tan fuerte, precisamente me perdió en este disco, que se lo produjo Emilio Estefan. Ajá. Porque siento que perdió musicalmente esa esencia. En imagen la podía tener todavía, sí, en Piel Morena tenía esa imagen evolucionada y lo que quieras, pero musicalmente a mí se me hizo la visión de un productor cubano como Emilio Estefan, que es maravilloso, que con Gloria Estefan ha hecho cosas maravillosas, pero la visión de un productor extranjero queriendo hacer música mexicana. Y a lo que iba también, para ese entonces, principios de los 90, finales de los 80, de lo que hablamos ahorita, el pop mexicano, la mayor influencia era lo que venía de Estados Unidos. O sea, era un pop muy agringado, muy rockerón, muy así. No era la música latina, no era los mariachis, no eran los bongos, no era todo esto. Que yo creo que aquí Emilio Estefan y Quique Santander, los productores de este disco, fue lo que intentaron. Como que convertir a Thalía en una Thalía más tropical, una tropicoqueta de su momento. Les funcionó, sí les funcionó. Pero para mí, Thalía traicionó musicalmente su esencia. Entonces por eso, ya es que no me gustó. Siento sí este disco que tiene una muy buena producción. De hecho, en este disco también viene el tema que le escribió Juan Gabriel, la canción de Gracias a Dios. Y vienen otros éxitos, por ejemplo, Amándote es una canción muy popera. Y muy famosa, se volvió muy popular. Eso es algo también que quiero mencionar. Ella en Éxtasis se volvió más internacional y por un mercado no tan convencional, se volvió comercial en Filipinas. Sí, pero en Filipinas, según yo, se hizo famosa por las telenovelas. Lo que sí es que con esto, y sí, gracias a Emilio Estefan, se fue a conquistar Billboard en Estados Unidos, al público latino en Estados Unidos, al público de Miami, porque pusiera un poquito lo que les gustaba y todo eso. Y mira, tú dices que ella traicionó su sonido, y probablemente, pero lo que me parece es que ella supo evolucionar. Ibas a hablar también de Amor a la Mexicana. A ver, ¿qué me quieres decir? Ese no lo tengo. Lo busqué y la verdad no me acordaba. Ahora sí que no me acuerdo y si no me acuerdo no lo tengo. No lo tiene. No, Amor a la Mexicana sería el 5º álbum de Thalía, otro álbum producido por Emilio Estefan. Viene ya después de Las Tres Marías, ya no viene con ninguna trilogía o telenovela.
Vienen las canciones de Mujer Latina, de Morala Mexicana. También, bueno, ya empieza a hacer ya esta evolución de ya no juntarse con los primeros 3 álbumes. Ya se solidifica como una cantante que hace ese tipo de sonido, que hace ese tipo de música. Yo siento que sí, efectivamente, con Amor a la Mexicana, y lo que estabas diciendo tú ahorita, de que como que se distanció mucho de lo que había sido su primera etapa como solista. Ajá. Y sí, yo creo por eso también, por eso me decepcionó mucho, o me alejé mucho, porque precisamente como que se alejó mucho de esa primera parte, y creo que se reconectó con ella hasta hace poco, o sea, incluso cuando ya estaban las plataformas digitales y todo esto, creo que los primeros discos no estaban hasta hace poco, sí. Relativamente hasta hace poco. Y de hecho, si ustedes lo ven por acá, este disco que está acá, el Greatest Hits, incluye canciones a partir de Piel Morena. Entonces por eso conseguí este otro. Grandes éxitos. Aparte de que son de diferentes casas discográficas, o sea, esta es la primera etapa de Thalía, Grandes Éxitos, porque vienen pues, de los primeros 3 discos. Y luego en este otro, que es el Greatest Hits, ya con la etapa más internacional de Thalía, viene a partir de Piel Morena. O sea, Piel Morena, Mariela del Barrio, Amor a la Mexicana, Rosalinda. Y lleguemos al siguiente disco del cual vas a hablar, que sí creo que sí es digno de mención, creo que sí es muy importante. Y que tenemos aquí también, que es Arrasando. Arrasando es el álbum que los de tu generación, los de la generación en medio y los de mi generación vamos a saber de ella. Viene el tema que creo que todo el mundo conoce de ella, es Arrasando. Aunque muchos fanáticos van a ir por mi cabeza y me van a decir, no, esta canción, no, esta... No, seamos sinceros, creo que Arrasando es un tema que muchos vamos a ubicar. Y no solamente aquí en México, sino internacionalmente. En Estados Unidos, en Sudamérica, incluso en Europa o hasta muy lejos como Filipinas, ¿no? Otra vez sigue experimentando con estos sonidos tropicales, pero con un pop ya más europeo. Arrasando tiene estos sonidos que tú te los escuchabas en cualquier otra canción de Pump Up the Jam. Sí, o sea, yo ubicaba mucho Pump Up the Jam y Arrasando juntas por estos sonidos. Tal vez. Pero nada que ver. A mí en lo personal, el primer sencillo de Arrasando es mi sencillo favorito de este disco, que es Entre Mar y una Estrella. Es una baladita más, no es tan movidona. Y es mi canción favorita de este disco. Recuerdo sí haberla escuchado y sí como que me atrajo un poquito más. Viene otra canción en este disco que creo que también es muy importante, Regresa a mí, que también es muy pop dance. Y pues ahí nos vamos con Arrasando. Pero yo creo que hay otros temas de Thalía que fueron muy importantes en su carrera. Por ejemplo, aquí en el Greatest Hits viene otro que yo recuerdo que fue muy, muy, muy fuerte. Y es No me enseñaste. Yo creo que la balada de Thalía. O al menos, híjole, no es que tiene muchas, pero es una de ellas. No me enseñaste. Aunque a mí me choca, sí, me choca. Creo que sí fue muy fuerte su versión de A Quién le Importa. Sí fue exitosa, A Quién le Importa, bueno, sí. Versión de Thalía. Tú y yo, creo que sí fue un buen hit de Thalía todavía. Fue muy fuerte. Luego llegó este disco que sí, de plano, no. El Lunada. El Lunada que vino no fue después de Thalía del 2002. No, fue mucho después. Fue mucho después, como 2008. Sí. Sexto Sentido vino entre esos dos. Y también tiene éxitos muy buenos. Tiene Seducción y tiene Amarse y Ser Amada, que sí se escucharon en la radio aquí nacional. Y este fue otro madrazo. Bueno, eso sí. Pero mega madrazo, el primera fila. De hecho, no sé si tú sepas, este fue el segundo primera fila que hizo Sony Music. Antes estuvo otro. ¿Sabes de quién? ¿Alejandra? No. El primer primera fila, el primer disco que salió en este concepto fue de Vicente Fernández. Oh. Que fue un concepto que hizo Sony Music. La verdad, y siendo muy sinceros, lo hizo para abaratar costos de producción, de videos y todo eso, porque pues ya grababa un concierto con música inédita, algunos éxitos, los iba sacando, ya tenía los videos hechos porque eran videos en vivo, ya tenía el disco completo y ya se ahorraba la nota. Entonces, Thalía fue la segunda que hizo esta serie, lo grabó en Miami
Y este disco de hecho fue después de Lunada. Y este disco, si no mal recuerdo, fue el primero que tuvo con Sony Music. Y fue también, ahora sí que su regreso a las listas. Este tema que le escribió Mario Dom de Camila Equivocada fue la canción del año y sonó y sonó y sonó. Y como que fue también una nueva etapa para la Thalía baladista de finales de los 2000, de la primera, los años 2000, 2010, 11, 12, hasta que llegó el reggaetón a la vida de Thalía. Con los primeros álbumes que vimos, el primero, El Mundo de Cristal, luego con Love, puedes decir algunos temas, y al menos 4 o 5 que sí llegaron a los cimas de popularidad aquí en México. Luego con Éxtasis, pues su explosión mundial. Eventualmente Amor a la Mexicana, que sonó también muy en el mercado internacional y arrasando. Ya con Thalía y el primer álbum en inglés de Thalía, que tú y yo no podemos negar, no fue el crossover que esperábamos. Porque si hubiera sido el crossover que tan exitoso, hubiera seguido sacando, continuado con estos álbumes en inglés, y no fue así. Yo creo, mi opinión es que el disco en inglés no le funcionó porque tampoco era la esencia de Thalía. O sea, hablaba hace ratito de que no fue fiel a su esencia. Yo creo que en el disco en inglés todavía fue peor. Y es muy interesante y creo que pudo haberlo hecho. O sea, no quiero entrar en las comparaciones obvias ni nada, pero para mí se me hizo más interesante y más fiel a lo que era el álbum en inglés de Paulina Rubio que el álbum en inglés de Thalía. Porque nos la quisieron hacer una mezcla de J-Lo Mariah, o sea, con Fat Joe en un tema, o sea, no, o sea, le hubiera creído un poquito más que un Emilio Estefan le hiciera algo Gloria Estefanesco a Thalía en inglés y que le hubiera pegado, o sea, como si lo ocurrió con el Laundry Service de Shakira, que tiene cierto toque de los Estefan. Pero bueno, no ocurrió. Yo creo que a final de cuentas ella también se siguió moviendo, siguió adelante, no se quedó en esa parte. Y sí, en los 2010 yo creo que sí Thalía fue de las primeras artistas que realmente hizo el crossover del pop al reggaetón. Sí, Shakira fue la precursora con La Tortura, pero creo que Thalía sí supo agarrar bien esa ola y fue, creo que yo, de las primeras que se estableció bien ahí haciendo estas canciones. Y sí, a mi opinión y a mi punto de vista, Thalía es la responsable de lanzar a nivel global, a nivel masivo, a nivel ya más grande, a un Maluma. Sí, Maluma ya venía con discos, ya venía haciendo música y todo lo que quieras, pero cuando sacaron Desde esta noche en el 2016 del álbum Latina, vino esa explosión de Maluma, a mi punto de vista. O sea, sí ya venía respaldado por una imagen muy muy fuerte que era Thalía, y a partir de eso, y entonces ya vino con Shakira Chantaje y las 3-4 canciones que hizo con Shakira, y pues ya no hablemos de Madonna. Y todavía años después, en el 2018, o sea, no me vas a negar que todo el mundo cantaba No Me Acuerdo, que era la canción que hizo con esta Nati Natasha. Sí. ¿No? O sea, sí fue el mega exitazo que ocurrió allá por el 2018. Entonces, ¿cuál es el problema de sus últimas 2 décadas? ¿Es la constancia? ¿No ha tenido esa Hay algo que yo creo que muchos fans le achacan y tal vez no les gusta. Ajá. No lo reconocen o prefieren callarlo, lo que callamos los fans. Thalía no es un artista de conciertos y se extraña en el escenario. O sea, porque las presentaciones últimas que podemos tener de ella son en premios. O sea, en los Grammys, en los Billboard, en Lo Nuestro. Y son presentaciones dignas de un buen show, o sea. Pero según yo, la última gira que tuvo Thalía pues, ya tiene muchísimos años. O sea, no sé si... Según yo fue después del Primera Fila, que incluso me acuerdo que hasta tuvo a Sasha y a Eric y Benny de... No me acuerdo, la verdad, con cuál fue. Incluso se volvió un momento viral con esto del mensaje que hizo con Están ahí mis vidas. Hasta hizo una canción a partir de eso. A partir de eso. O sea,
no ha dejado de estar presente en el mundo mediático y eso es lo que una estrella pop hace, estar presente, pues tiene que estar en estos charts de popularidad. Ahora sí, tal vez mi crítica para ella sería ¿por qué tenemos que andar esperando muchos años para ver un éxito? Porque en los 2020, ¿qué ha sacado? El disco El del soundtrack mixtape. de mi vida, sí, o sea, que a mí me fascina y tú lo sabes. Me gusta mucho el medley o el megamix que tiene con 4 canciones de los 80. Y me fascina y me gustó la propuesta, pero luego de A Mucha Honra, así no, ya sé, pero lo sacó también A Mucha Honra, con esto de que los corridos tumbados estaban de moda. Y no pegó. A ver, es que realmente seamos sinceros, estamos escuchando canciones de Thalía con eso de corrido tumbado. Incluso en el álbum de A Mucha Honra hay una reinterpretación de Amor a la Mexicana con esos sonidos. ¿A poco? Sí, sí, no sabías. Es que entonces, vaya, fans de... los fans, como hay un video de Thalía burlándose de un reportero diciendo de los fans. Creo que es algo que se agradece a Thalía es de que es una artista vigente, se sigue hablando de ella. Posiblemente sus éxitos musicales ya no son los mismos que tenía hace 10 años todavía, o sea, que sí seguían sonando. Sí, no, tal vez no ha dado con esa parte, pero creo que ya no la necesita. En estos momentos no es algo que necesite. O sea, creo que también mucha gente ha hablado de por qué Thalía ya no regresó a las telenovelas, por qué no ha hecho actuación. Todavía está peor, o sea, ha hecho discos y todo eso, pero actuación creo que desde Rosalinda y su película esta Mambo Café que hizo en su intento también de entrar en Hollywood, no ha hecho nada de actuación. Cuando sí era una buena actriz y la gente le gustaba, me acuerdo que pues la gente le gustaba verla chillar, era también buena ahí en el drama, o sea, las Marías son icónicas, cada ratito que repiten María Mercedes, María del Barrio, Marimar, son el suceso en rating porque la gente la sigue viendo. Pero creo que va más allá de eso, o sea, es una artista que sigue vigente, es una artista que sí ya dejó su huella, ya dejó su legado. Y un artista, perdón que te interrumpa, un artista muy experimental. Y ya lo mencionábamos desde Nextasis, que se atrevió a aventurarse en el mundo de los sonidos más tropicales y exóticos, hasta una que se pudo experimentar con los sonidos que estaban pegando en el mercado anglosajón. Y pues una que también se atrevió a llevar a lo alto al nombre de artistas reggaetoneros como Maluma, como Nati Natasha, como... Hizo algo con Becky G también, con Becky ¿no? G, Pero que sale en Amore Mío. Y con cantantes que tal vez en su momento no son tan sonados y como tú lo dijiste, que probablemente por el nivel de fama y popularidad que tiene Thalía, pues los puede impulsar y elevar muchísimo su carrera. Me acuerdo, a mí me tocó entrevistarla durante el lanzamiento de Amore Mío. Uh-huh. Yo recuerdo que ella estaba muy cool y todo eso, pero sí recuerdo que el camarógrafo que estaba ahí me dijo, ya, no estés nervioso. Según yo no estaba nervioso, pero igual y sí, o sea... Es que no deja de ser Thalía, digo, lo decimos... Y mira, esa parte de nervioso me revivió, no sé si esta anécdota también te la he contado, perdón, mis anécdotas del abuelo Simpson. Cuando era la época de quinceañera. Obviamente. Cuando era la época de quinceañera, Thalía fue con parte del elenco de quinceañera, no me acuerdo quién más era, creo que Naila Norvid y Sebastián Ligarde, que eran los villanos, fueron a una casa que estaba cerca de mi casa y en Cuapa, porque la rifaban, había un periódico que se llamaba Novedades, que cada año rifaba una casa y cada domingo hacían un festival con artistas. No llevaban artistas super top, pero de repente sí, entonces llevaron una vez al elenco de quinceañera y fue el mega caos porque de plano no estaban, entonces Thalía está dentro de la casa firmando autógrafos. Y me acuerdo que mi bracito todo gordito se atoró en los barrotes y nada más ella como que se rió, así como que ¡ay, tu brazo! Y me dio mi autógrafo. ¿Dónde quedó? Pues en la basura, yo creo. No sé dónde, qué tristeza. Pero sí, en ese momento yo creo que también me puse muy nervioso por conocer a Thalía. Pero fíjate, es eso, no deja de ser Thalía. Es esa star quality que muy pocas cantantes mexicanas tienen, de que la ubicas el 100% y la puedes ubicar tanto por telenovela, como por película, como por canciones, videos musicales, agrupaciones como Timbiriche. Y ella ha estado presente desde los 80, 90, 2000, bueno, 4 décadas, perdón, de trayectoria musical. Sí, prácticamente 40 años. Así es, entonces qué padre por ella, muchos aplausos a su trayectoria artística y pues esto nos puede dar pie para ya finalizar este programa, porque podemos irnos horas y horas,
pero la edición no, luego se bueno, vuelve ¿quién edita, verdad? Sí, el que edita, qué pobre trabajo tiene, ¿no? No, vámonos ya ahora sí a las trivias. Si quieres, tú empieza, ya te digo. Ok, arrancamos con la trivia, el examen sorpresa, que pues ya ni sorpresa porque siempre la hacemos aquí. Híjole, es que sé que muchas van a ser muy clavadas, pero mira, ¿Tienes clavadas tuyas? No. van a ser estas preguntas que también tienen que ver con un poquito de la historia de Thalía y todo esto. A ver. Regresamos un poquito con Quinceañera. En Quinceañera es una historia que de hecho está basada en una película de años atrás con Maricruz Oliver y no sé quién más. Fue protagonizada por Thalía y por Adela Noriega. Existe un chisme por ahí. Hay una página, no sé si tú la conozcas, yo creo que sí, que es muy viral en redes sociales, que se llama Un Tiempo para Recordar. Ay, sí lo sigo. Que ellos, encanta. Sí. que ellos cuentan un chisme que se manejó en su momento de que originalmente eran 3 quinceañeras. Y me vas a preguntar quién es la que falta, ¿verdad? Ay, te odio, es que sabía que ibas a hacer eso. No, sus preguntas clavadas son muy difíciles. Este es un profesor muy fuerte. No, y aparte, pues sí, me estoy haciendo trampa porque debo son de con los de conocer, mi la debo época. de conocer, ¿no? Sí, la conoces. Sí la conozco. Yo creo. Oye, nuestro botoncito. Ahora sí, regresamos. Ok, entonces, ¿quién era la tercera quinceañera? Ay, no, es que no me diste pistas. Pues es de la época, un poquito, es una estrella de la época, sí. No, Ludovica estaba bien chica. ¿No? ¿Quién? ¿Quién es Ludovica? No, está... Paleta. Ludovica Peluche. Paleta, me refiero. Ludovica Paleta. Ludovica Paleta. Pero estaba muy chica, ella viene más adelante. Con... Sí, ella estaba en Carrusel, o sea, era de la ¿Ludovica primaria. Paleta estaba en Carrusel? En esta época yo creo que sí. Sí. Un poquito después, en los finales de los 80, principios de los 90. Pero ¿Era estamos de Timbiriche? Ella estaba en Timbiriche. No, en la Norby, ya lo dijiste. Nailea Norbit fue quien La Bella. terminó haciendo el personaje de la tercera quinceañera. Mira, ahorita te voy a leer tal cual como Naila describen Norby el fue chisme. ¿no? O sea, Nailea Norbit es la villana de aquí, pero ella no era la Y que estaba. sacaste la información de Tiempo para Acordar. Pues sí, Pude haberla no. Es que ya la había visto y por eso dije, a ver, para darle el dato bien. Bueno, un shout out a nuestros amigos de Un Tiempo para Recordar. A ver, se dice que originalmente serían 3 las quinceañeras en la trama de la telenovela Quinceañera de 1987 Sí. y 88, como en el guión cinematográfico de 1960, en donde María Antonia, Maricruz Oliver, era la quinceañera humilde, Leonor Tere Velázquez, Leonor es el personaje que hizo Nailea Norbit, era la quinceañera de clase media, y Beatriz, Marta Mijares, que es la que hizo Thalía, era la quinceañera rica. En la novela serían Adela Noriega, Lucero y Thalía. El problema vino cuando la mamá de Lucero, entonces representante de su hija, se empeñó en que su retoño debía interpretar el tema de la telenovela, pero las otras dos se opusieron. Fue entonces que decidieron que el argumento se centrara en Maricruz y Beatriz, y el personaje de Leonor lo convirtieron en villana, el cual fue interpretado por Nailea Norbit. Entonces, la tercera quinceañera originalmente era Lucero. Y ¿sabes qué? Sí lo creo porque Lucero también fue una actriz que hizo, bueno, cantante y actriz que hizo muchas cosas con Carla Estrada, la productora de esta telenovela. Quinceañera. Sí. Y sí lo creo también porque la mamá era, siempre se habló de Yo que te dejé preguntas muy fáciles, pero voy a empezar igual por y la, no me la sé tampoco. por la más ruda. Vamos. Ok, sí, no, porque tú luego haces preguntas. Pues a ver, va, venga. Esta es muy chistosa. Casi lo que la entrevistó Cristina en el minuto número 32-31. Sí, porque estaba de la viendo videos de entrevista. Cristina con la entrevista de Thalía. No. ¿O qué dijo en Vogue? No sé qué. No, esto deberías saberlo porque cultura homosexual. Pero es algo que se ha vuelto famoso por muchos TikToks y videos. ¿En qué iglesia se casó Thalía y quién fue el diseñador de su vestido? Ay, pues fue Mitzi el diseñador y se casó en la iglesia de San Patricio, allá en Nueva York. Ay, pues es que sí, es gay school, no eres un buen uno. gay si no sabes, bueno, no eres un buen conocedor de cultura pop. No tiene que ver mucho la sexualidad aquí. No, pero sí tiene que ver, mucho, sí. Sí. La verdad sí, es que tú vas caminando por allá, por Nueva York y dices, no lo digas. Bueno, hablando de su boda. Ay, ¿ves? Vas a preguntar cuánto menciona tiene 3 invitados importantes, pero así, top,
que fueron a la boda. Pues hay que tomar en cuenta de que pues, se casó con Tommy Mottola, que en ese entonces todavía era la cabeza de Sony Music. Michael Jackson fue. Michael Jackson fue eso, ¿no? Liza Liza, ¿cuál? Minnelli. Ah, no sé, ya no tengo en mi lista. No. Michael Jackson. ¿Luis Miguel fue? No, que No yo fue. sepa, no. Híjole. ¿Quién más era de Sony? Hay unos latinos y otros no latinos. No, sí, Michael es no latino. O sea, ¿Ricky Martin fue? No, según yo no. No sé, pero no lo tengo en mi lista. Gloria Estefan. Pues seguramente sí fue Gloria por Emilio. Ahí está, entonces. Porque aparte Emilio fue el que le presentó a Tommy. Wow, mira, ese es un dato curioso. Y ahora Thalía es muy amiga de Lili Estefan, que es la flaca. La flaca del gordo de la flaca. Hermana Me hubieras preguntado eso porque eso sí lo no, pues está estudié. bien fácil. Bueno, a ver, te voy a hacer un cambiecito. Uno de estos invitados aparece con Thalía en el video de ¿Amándonos? Amándote. Amándote. Antonio Sabato no. No, ese fue con Janet Jackson. Pero aparte, ¿quién sabe quién es Antonio Sabato? Antonio Sabato Sabe que Jr. nosotros. Sí, pero pues, Sí. No. es el papá de un artista muy famoso. El papá de un artista muy famoso. Ajá, bueno, del más o menos contemporáneo de Thalía. Que también hizo crossover. Que tuvo varios. Julio Iglesias. Julio Iglesias, exacto. Mira, sí. Julio Sí, Iglesias después de estuvo... tantas ayudaditas. Julio Iglesias estuvo en la boda de Thalía y también estuvo en el video de Amándote. A ver otro. Michael Jackson, Julio Iglesias. Ahí te dije, Estefan, los Estefan. Ah, bueno, sí, ya. Esos sí según cuentan. aquí los que me manejan es de que estuvieron Bruce Springsteen, No Robert manches. De Niro, Híjole. Juan Gabriel, Juan Gabriel. ¿verdad? Julio Iglesias, Michael Jackson y Jennifer López, entre otros. Sí, fue Jennifer. Es que luego se me olvida. Sí, ves que en la entrevista esta de Cristina decía que era muy Que era amiga, muy amiga que la de- quería mucho, ¿no? Algo Y así. que ya tenía la gran cola. A Vean ver, el video de Cristina. Otra película. Otra Otra pregunta, Otra perdón. pregunta. Ok, esta sí es un poquito pasada, pero sí vas a ver. En el tercer verso de Arrasando, Thalía menciona a varias figuras famosas. ¿Puedes decir 3? Déjame nada más tenerte aquí para ver si... Espérense. Ay, ni te la sabes. Pero tú tampoco. también estabas viendo tu No, lista yo de tengo tres. aquí y te lo Aquí está, advertí. aquí está. ¿Listo? Bueno. 2, 3. Bueno, está la Madre Teresa, está Lady Di y está Luther King, Martin Luther King. Así está Luther King. Sí, Gandhi. Ya me pediste 3, ya Sí, te di ya como te 4. Pero así es, mira, está Cleopatra, está Einstein, está Da Vinci, está Neruda, está Meliche, está Gandhi, está Lutero, está Madre Teresa, Lady Diana, Lady Di, está Luther King y Malcolm X. Ok, a ver, esto yo te lo advertí desde la otra vez que ibas a echarte el rap de Arrasando. Me sé la primera parte, quizás. Digo, no. A sí, ver. Dice. espérame. Y a ver, ¿vas? Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza cuando subes de sentadillas. Ya está, ya. Pero por lo menos fue el principio. O sea, no me rendí. Eso es motivación. Bueno, a ver, ¿tienes alguna otra? Porque Sí. yo tengo una última. ¿Ves? Sí. ¿Listo? Sí. Nombra al menos 3 covers que haya interpretado Thalía. Yo tenía esa y no la hice porque dije, están bien fáciles, mira. ¿Ves? ¿A quién le importa? Hizo la del último viernes, que es de Espinosa Paz. Tiene Manches, la que de... que dijiste esa y no dijiste otra más. Tiene la de... Se ¿Será acaba que no tiempo. te... No, espérate, estoy de qué será de ti, que es de Roberto Carlos, que viene aquí en primera fila. Tiene la de Será porque te amo, de Richie Poveri, que viene en alguno de estos. La de You Spin Me Round Round, like a record de Dead or Alive. Esa es otra cosa que sí podemos criticar mucho de sus... Ya sé cuál otra. La Vie en Rose. La Vie en Rose. Porque en los 90, el único cover que hizo fue La Vie en Rose. Que cover dices más parodia. Pero... No, yo no lo dije. Pero sí lo pensaste. No, yo nada más digo que grita un poquito más. De más. ¿Ves? Pero en 2000 sí que hace muchísimos covers. Sí. A Y ver. no sé si está viendo mal. Díganos ustedes. Una pregunta más Y ya nos vamos. de mi parte. Va. Menciona al menos una de las canciones en solista que interpretó Thalía como parte de Timbiriche. O sea, en Timbiriche tenían sus canciones que cantaban ellos solitos. No, pero me Hay- salía el veto. Hay varias. ¿Cuál dueto?
Con Eric Rubin, Es que no es un dueto. ¿Sí es solista? Ah, bueno, entonces, cuenta. ¿Cómo se llama? será amor, y esto es amor. Yo creo que es amor, algo así como amor, ¡ah! Y Yo digo que no es sé amor. si es No sé si es amor. No sé si es amor. Que bueno, esa viene ahí. Interpretó también una que se llama Más que un amigo en el 7. Ok. Y otra que se llama Todo o Nada en el 8 y 9, que ahí es donde viene también la de No sé si es amor. Y hay otro dueto. Si no es ahora, será mañana, que interpreta con Diego Schwenning también en el 7. Y son ellos dos los que la interpretan en la versión original. Ok, No, pues me vale. No, pues obviamente sí sabía la que me sabía. Así ni tú sabes el nombre. Esto fue el episodio del día de hoy. Ahora sí que culminamos con una gran reflexión. Repito, para que los... ¿Cuál es? Si no me acuerdo, ¿no pasó? ¿O cuál es la reflexión? No, la reflexión es que Arrasando no fue su tema cumple. Para que los fanáticos de Thalía no vayan por mí. ¿O es el exceso de pudor enfría el deseo de amor? Enfría el Las amor. almas tímidas se hicieron para dar Eso es y love. sentir amor. Sí es love, así se ubico. Pero esa es la reflexión, ¿o cuál es la reflexión? No, la reflexión es... ¿Tú te sabes una parte del verso de Arrasando? No, ¿ves? Es muy Que si, manchado. que si es gay, que si no sé qué del cartel, que es... No, no te lo sabes, no. Los zapotecas y toltecas son muy casi. Y también los chichimecas. Hay unos usuarios en TikTok que hacen el challenge de hacerlo, pero... Y no manches, le sale muy bien, o sea, híjole, Thalía, ¿qué tomas antes de cantar esta Le dirían canción? a princesa de corazones y una sí, Eva que ha ¿qué tal pecado y otra? nos geló con sus acciones. Luther ¿De King, quién? Malcolm Malcolm X, X. inalcanzable con su fe. Son personas que en paz seguirán siempre arrasando. ¿Ves? Ni siquiera lo dijiste al tono, o sea, bye. Muy epic fail. ¡Ay, yo! No, yo la verdad fue el que reprobó el examen de hoy, lo admito. Como siempre. No siempre. Al latino la respuesta. Ay, anda adivinando. Bueno, déjenos en los comentarios qué piensan de Thalía, cuál es su canción favorita. ¿Creen que una canción es su tema cumbre? Ya sea de los 90, de los 2000. ¿Cuál es su canción favorita? Mi canción favorita, pues no, de hecho es muy curioso, Arrasando no es mi canción favorita. Mi canción favorita es Mariela del Barrio. No, Piel Morena. Piel Morena es mi canción. No, si es Mariela del Barrio, que es lo peor. Sí, mi canción favorita sí es Piel Morena, pero antes de esa es Amor a la Mexicana. Y sigo diciendo que ya deben de hacer el lip sync de Amor a la Mexicana. ¿En dónde? En el programa de enfrente. No, en cierto programa que se llama Drag Race. Mi canción favorita viene en este disco y dice: hoy, como cada noche, como cada día. O no sé cómo dice. Hoy. ¿Ves? Pienso en ti es mi canción favorita. No, ya, los fanáticos de Thalía van a venir por nosotros y vamos a morir Sí, vivos. de hecho. Van a decir. Nos van a No quemar. no es de a fuerza hablar. Sí, nos da fuerza sacar programa cada semana. O uno. Pues está muy lindo, pero tienen muchos errores. Pero no hablaron mucho de Madonna esta vez. ¿Thalía tiene algo que ver con Madonna? Ay, pues ¿no viste cuando se vistió de Madonna en el Celebration Tour? Sí, allá en Nueva York. Y no, pues no la pasó. Que ni la pelaron. Ya no quería decir eso, pero... Pero bueno, chicos, muchas gracias por unirse a la sesión de hoy. Ya este programa duró un bastantito. Este es el primero de una serie de programas que vamos a hacer de artistas mexicanos, así que esperen más. Estamos muy emocionados por el programa que se viene también en las siguientes semanas. Estén al tanto. Y pues como nada, yo soy Alberto, Beto Borrego. Siempre es un gusto estar con ustedes y mi maestro. Yo soy Luis Gonzalo Puente y hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo fui, soy y sé. ¿Qué canción tiene Thalía para cerrar esto? Ahora. Arrasando con la... Sigan arrasando, nos vemos.